Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Adelante. Y con mucho respeto para esta honorable asamblea. Hace más de 10 años, el 10 de junio del 2011, para ser precisos, durante la vigencia de un gobierno panista, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos. Significó y sigue siendo una reforma sustancial que implica un gran cambio en la forma de legislar y de juzgar, en la que tenemos que seguir avanzando de manera progresiva para cumplir el mandato que en ella se consigna. Esto, sin duda, representó uno de los esfuerzos legislativos más importantes en la historia de este Congreso en materia de protección a los derechos humanos. Obliga esa reforma a interpretar todo a la luz del respeto y promoción de los derechos humanos. Obliga, por supuesto, a todas las autoridades y de manera muy especial, por supuesto, a este Poder Legislativo. Creó un catálogo de derechos que no podrán suspenderse en ningún caso, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, entre otros. Ahí también se consignaron una serie de acciones y facultades, precisamente para el Poder Legislativo, para que siempre se viera el principio de interpretación conforme. Es decir, siempre la interpretación debe ser en favor de la persona. Y así se consignaron y se recogieron los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y, por supuesto, de progresividad, que ese es el que nos debe seguir precisamente importando y en el cual tenemos que seguir trabajando como Cámara de Diputados. Ahora bien, ¿por qué es necesaria esta reforma? ¿Por qué es necesario hacer vigente precisamente esta reforma que desde el 2011 está plasmada en nuestra Constitución? ¿Por qué? Pues porque en los hechos, este Poder Legislativo ha dejado de lado este esquema de progresividad en favor de los derechos humanos. Y particularmente me refiero a la forma en la cual se está planeando, se está ejerciendo y sobre todo se está programando el gasto, los dineros de todos los mexicanos a través del presupuesto de egresos de la Federación. Hoy todas las autoridades estamos obligadas a guiarnos por el principio en favor de la persona para promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y, por supuesto, también consagrados en tratados y en derechos internacionales. Y hemos dejado de lado este principio de progresividad. Así pues, sirve esta última discusión que se ha tenido en los últimos años del presupuesto de egresos de la Federación, lo que da origen y da marco a la necesidad urgente de esta reforma. Plantear esta reforma implica volver a retomar esta dignidad de este Poder Legislativo para que precisamente ese presupuesto de egresos de la Federación se encauce y lleve una orientación con un enfoque en favor de los derechos humanos. Hoy tenemos que entender y tenemos que reconocer que el presupuesto no es de la propiedad exclusiva de un presidente, de un partido o de un funcionario en específico. Mucho menos debe servir para venganzas, para proyectos o caprichos. Venganzas como hoy pasa con algunas instituciones como el INE, al que se le deja sin recursos, o a gobiernos de los estados que también no ven la posibilidad de acceder a más recursos. Y antes bien vemos cómo este presupuesto solamente está orientado a algunas acciones muy específicas, incluso dejando subejercicios en el gasto, en proyectos como tienen que ver con una refinería, con un Tren Maya, y dejando subejercicios que bien pudieran aplicarse precisamente para garantizar las vacunas, el derecho a tratamientos médicos. Por esa razón es urgente que este Poder Legislativo se imponga y este Poder Legislativo recupere su dignidad y oriente los presupuestos con un enfoque en favor de los derechos humanos. Y para esto, por supuesto, nosotros proponemos acciones en las cuales se tiene que garantizar que la planeación y el ejercicio de los recursos públicos lleve este enfoque en materia de derechos humanos, que también los funcionarios de la Secretaría de Hacienda tengan un carácter de inamovilidad y que solamente puedan ser removidos a mandato de esta Cámara de Diputados, que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda emitir dictámenes, pueda emitir opiniones en las cuales
señale cuando este presupuesto se está desviando o no favorece un esquema de protección y salvaguarda la materia de los derechos humanos. Y una cosa que también es muy importante, regresar, que la aprobación de este presupuesto se haga con mayoría calificada, que esto obligue al diálogo, a la pluralidad, al acercamiento y a los acuerdos, que sea posible Concluya, que de diputado, una manera por favor. plural se integre y se disponga cómo deben ser aplicados los recursos en favor de todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cifuentes Negrete.